Una asignación de tareas. Una asignación de tareas. Por ejemplo, por ejemplo, cuando se va a realizar una actividad eh, en la cual todos van a participar y a un grupo se le van asignando diferentes roles. Esos roles son asignación de tareas. Esos roles son asignación de tareas. Por tanto, a cada persona, a cada miembro del equipo se le designa, se le especifica, se le asigna una responsabilidad, se le encarga o se le destina una función. Ahora, esa designación puede ser también voluntaria. Si es que es una tarea que es compartir, que van a participar todos, por ejemplo, pueden preguntar quiénes van a hacer, pueden hacer primero un listado de todas las actividades que hay que hacer, todas las tareas que hay que desarrollar y luego se puede preguntar que hay alguno que quiere hacer alguna tarea en particular y luego se va distribuyendo y desde el grupo se van asignando distintas responsabilidades, ¿cierto? Ahora, al contrario de la vereda del frente está el recibir tareas. ¿Qué significa recibir tareas? Implica aceptar y comprometerse con responsabilidades que han sido asignadas o delegadas a un individuo o un grupo. Ahí faltó la idea del grupo también. Las palabras claves son aceptar, comprometerse, asumir, encargarse, recibir instrucciones. Cuando alguien recibe una tarea o asume una tarea, está aceptando, se está comprometiendo, ¿cierto? A asumir, a encargarse y a recibir instrucciones para alcanzar esa tarea. Es muy importante que esas palabras claves queden cubiertas. Si hay un documento que respalda la delegación, la asignación o la recepción de tareas, un documento que puede ser un acta de una reunión, por ejemplo, la idea es que incorpore estos elementos fundamentales que son las palabras clave. Y en el caso de recibir tareas, donde hay un compromiso, una aceptación de la tarea asignada por parte de, con nombre y apellido, o varias personas respecto a una tarea en particular. Así que esos son elementos que son súper importantes. Ahora, todos estos elementos, el delegar, asignar y recibir, ¿se acuerdan que yo les decía que en en el texto eh, no aparecían con título, pero que sí son relevantes y que aparecen sí en el, en la plataforma como un contenido número 3 de este módulo número 3 que tiene que ver con estas ideas, que son los principios para la asignación de palabras clave y que son fundamentales, no son baladí, no son mencionados de manera azarosa, sino que son súper importantes y tenerlos claros y establecidos. Y también facilitan, por lo importante que son, el ahorrar tiempo, en no quedarse rumiando, no quedarse ahí, como se dice, pegado en alguna cuestión porque no se entendió. Por eso lo primero, y como se decía en el recibir tareas delante, lo primero es la claridad de las instrucciones, tanto en el delegar, como en el asignar, como en el recibir tareas, las instrucciones deben ser claras. Yo delego para que se haga esto, te asigno para que haga esta tarea, yo acepto hacer esto y de esta manera. Y eso tiene que estar, ojalá, claro, que sea capaz de repetirse, capaz de decirse y que ojalá quede escrito. Ahora, lo ideal es que las expectativas sean claras. A mí me queda igual dando vuelta un poco esta idea. Yo que como buen psicólogo, el tema de las expectativas siempre me quedan dando vueltas. ¿Me entenderán ustedes?
Yo todo lo que hago, todo lo que digo, siempre me la juego en las expectativas. Porque ustedes saben, gran parte de las dificultades humanas, de los problemas humanos, de los malos ratos que pasan los seres humanos, tienen que ver con las expectativas. Las expectativas no tienen que quedarse en silencio, tienen que ser habladas, tienen que ser habladas, tienen que decirse. Mis expectativas son, ¿qué es lo que quiero yo al delegar, al asignar? ¿O qué es lo que yo creo que voy a hacer cuando recibo una tarea? Cuando recibo una orden para hacer una tarea. ¿Qué creo que voy a hacer? Y eso decirlo para que las expectativas sean claras. Nadie, como se dice en buen chileno, que ustedes me van a entender, se pase rollos, por cierto, crea otra cosa. Porque cuando la gente se pasa rollo, empiezan los problemas, ¿cierto? Díganme que sí, ¿cierto? Que las expectativas sean claras, po. Cuando usted me delega, cuando usted me designa, yo creo que lo que usted cree que yo voy a hacer es esto. O cuando yo entrego la tarea y doy las instrucciones, es para que se haga esto, ¿cierto? Podría darle miles de ejemplos respecto a las expectativas, me sé buenas historias, pero no, por tiempo no alcanzamos. Pero lo típico po, es si uno le pide a alguien un vaso de agua. María Teresa, ¿tú trabajas solita en el trabajo o trabajas Sí, con alguien sí, más cerca? no, trabajo sola. Sola. ¿Tienes secretaria? No, yo soy, mi puesto, soy la secretaria de presidencia. En realidad soy oficial cuarto, pero el presidente que me cambió de atención de público a ese puesto hizo un decreto económico en que me ponía, me subía el pelo Ah, y me ponía secretaria de presidencia. Entonces le veo la audiencia al presidente, atiendo la central telefónica, ya. eh, atiendo Ya. público en el Ok, fondo por ok, teléfono. ya. No importa. Y estoy sola. No, no pensemos en la María Teresa, pensemos en otra persona. En otra persona que no está acá en el curso. Ya. Si una persona X le pide a otra persona, ¿sabes qué? Mm, te pido por favor que me traiga un vaso con agua. Eh, solamente con ese texto así, tráeme un vaso de agua. Claro, es muy probable que la persona vaya, busque un vaso y le traiga un vaso con agua. Eh, existen muchas probabilidades que la persona cuando regrese encuentre que la persona que le pidió el vaso con agua quede desconforme con lo que pidió, porque a lo mejor el vaso es muy chico o es muy grande, o el agua es mucha, o el agua es poca, o el agua está fría, o el agua está caliente, ¿cierto? Etcétera. La idea es dar la mayor cantidad de especificaciones para no tener problema con el tema de las expectativas, ¿cierto? Porque imagínense que la persona justo abrió el cajón y encontró que tenía un sobrecito café y se pasó el rollo que la otra persona vio que abrió el cajón y vio el sobrecito café. Se pasó el rollo nomás, por la otra persona no lo vio y le pidió un vaso con agua. Claro, dijo, me va a traer un vasito con agua caliente, yo le echo el sobrecito, aquí tengo también unos sobrecitos de azúcar, listo. No, pero no resultó, po, porque me trajo un vaso con agua fría, etcétera. ¿Se fijan? El tema es cómo damos las expectativas antes, para no tener esas dificultades. Por eso las expectativas tienen que ser claras, transparentes, nítidas. Incluso pueden negociarse, po. Negociarse cuando uno trabaja, por ejemplo, en cursos de liderazgo, en cursos de gestión de otro tipo. Se trabaja la idea de la negociación de expectativas.
Pero en este caso que son solamente el dar, delegar, asignar o recibir tareas, la idea es dar instrucciones y expectativas claras. Por otro lado, esta instrucciones, esta forma de entregar la orientación respecto a la realización de la tarea tiene que incluir elementos de responsabilidad y empoderamiento que le den, que le den la suficiente energía, coraje, fortaleza a la persona para que realice la designación, realice la delegación y realice la tarea empeñada, ¿cierto? Por otro lado, tiene que haber una forma de un seguimiento efectivo, en el sentido, si la tarea requiere tiempo, tiene que haber algún tipo de acompañamiento, no puede ser una tarea en la cual se deje solamente a la persona que se delega o se designa sola, también tiene que haber una forma de ir siguiendo. Ahora aprovecho de comentar si este tiene que haber un seguimiento y estamos trabajando con una agenda de trabajo, también darse tiempo para los seguimientos, darse tiempo para los seguimientos. Comunicación abierta, que la comunicación permita ir chequeando, monitoreando, viendo efectivamente si el trabajo se va haciendo bien. A veces no queda suficientemente claro a propósito de la expectativa y se requiere ir avanzando, conversando, discutiendo respecto a lo que se está realizando. Por eso es importante que la comunicación sea abierta, que no quede la comunicación cerrada, que el espacio de comunicación no se cierre, permanezca abierto para que quien delega y quien recibe la delegación, o quien designa, quien recibe la designación, o quien está asumiendo la tarea, sea capaz de decir algo si es necesario decirlo respecto a lo que está realizando. Y por último, tiene que haber flexibilidad para poder hacer las modificaciones que sean necesarias en el momento que sea necesario. No respecto a al concepto general de la designación o asignación, sino que a la forma, por ejemplo, a las instrucciones, a la delegación, incluso algo más formal como el tiempo de los plazos, etcétera. Ahí tiene que haber flexibilidad, eso es importante. La flexibilidad no puede ser algo que no, que nos presiona, que nos presiona. Tiene que permitirse incluso en esa flexibilidad tener la posibilidad de incluso cambiar en un momento si es necesario, si es preciso, eh, la persona o el grupo a quien se delegó o la persona o el grupo a quien se designó. Por eso hay que estar permanentemente haciendo esto que no es menor que el seguimiento efectivo, hacer un seguimiento real de la asignación o delegación. Eso es fundamental. ¿Ya? Voy a, voy a ver quién podría ser, quién me podría ayudar ahora, que no sea María Teresa, que es la que yo tengo aquí en pantalla, quién me puede ayudar con el resumen de la asignación de palabras clave. ¿Quién me puede ayudar a leer la asignación de las palabras clave? Chiquillo, ¿Quién yo te tiene ayudo, buena voz? El Manuel, por Manuel, acá. ya Manuel. Ya, principio de la asignación de palabras clave. Número uno, claridad de instrucciones. Dos, expectativas claras. Tres, responsabilidad y empoderamiento. Cuatro, seguimiento efectivo. Cinco, comunicación abierta. Seis, flexibilidad. La asignación de palabras clave en el proceso de delegar, asignar y recibir tareas busca mejorar la eficiencia, minimizar malentendidos y establecer una comunicación efectiva en el entorno laboral. Estas palabras claves actúan como puntos de referencia que ayudan a los equipos a trabajar de manera más colaborativa y organizada. Súper, súper. Aquí se incorporan dos elementos muy relevantes a los elementos que ya habíamos incorporado, que tiene que ver con que los equipos trabajan de manera colaborativa y organizada. Colaborativa y organizada. Acuérdense que el tema de hoy día es la planificación del tiempo, por eso trabajamos la agenda, por eso
trabajamos esta asignación de palabras clave. Las palabras clave no son necesariamente palabras, sino que son el cómo se usa la asignación, la delegación, perdón, la delegación, la asignación y la aceptación de tareas. Por eso se dice al final que los equipos que trabajan de manera más colaborativa y organizada, eso es lo más relevante y lo que podemos subrayar respecto al, al, eh, al resumen de lo que significa esto de la delegación, asignación y la asumir o la responsabilidad en las tareas. Por último, vamos a ver este tercer contenido o cuarto contenido, según lo veamos del texto o desde la plataforma, que tiene que ver con el tiempo de planificación, de invertir tiempo para ahorrar tiempo. Eh, yo creo que el contenido más relevante de más relevante de todo el documento, más relevante de todo el documento es, yo creo que aquí está como el contenido mucho más concreto. Yo diría que cada uno de estos elementos está muy bien desarrollado, tanto en la explicación de los videos de la plataforma como en el documento de texto, porque además en el documento de texto vienen explicados de una manera muy concreta, porque habla de una definición y luego habla de la importancia. Hay una definición y luego habla de la importancia. Y yo me quedaría siempre con el tema de la importancia. ¿Cuál es la importancia del tiempo? ¿Cuál es la importancia de invertir el tiempo? La importancia de la organización y priorización, de la anticipación de desafíos, de los objetivos medibles y la planeación estratégica a largo plazo. Yo creo que todo eso es muy relevante. Este es como el núcleo del curso de administración del tiempo. Pero vayamos desde el principio para aprovechar bien estos 15 minutos que nos van quedando del curso del día de hoy. Dice, tiempo de planificación, invertir tiempo para ahorrar tiempo. Dice, el tiempo de planificación, invertir tiempo para ahorrar tiempo, se refiere a la práctica de dedicar una cantidad significativa de tiempo a la planificación estratégica y organización con el objetivo de aumentar la eficiencia a largo plazo y optimizar el uso del tiempo en el futuro. Claro, para poder tener una mirada mucho más justificada, mucho más profunda de lo que significa la planificación del tiempo, eh, la mirada tiene que ser una mirada de largo plazo, tiene que ser una mirada de cumplimiento de meta, tiene que ser una mirada por lo menos semestral, que permita darse entre comillas, el lujo de destinar tiempo a la planificación, destinar tiempo a la organización, darse el tiempo de mirar, mirar este periodo de tiempo, mirar este desafío, mirar este futuro eh, con claridad, tomando como norte, tomando como faro fundamentalmente los objetivos, los propósitos del servicio o la unidad en la cual nosotros trabajamos. Hacia dónde nos vamos a dirigir. Todo aquello que vamos a realizar hoy día tiene que ver con ese norte. Por eso, en la medida que tengamos esa dirección, no vamos a tener eh, dificultades en términos más específicos, más específicos. Y vamos a superar aquella gran dicotomía del día a día, ¿cierto?
esa dicotomía que dice que es muy difícil distinguir lo, o si es, nos hace, no tiene que ver con distinguir, yo creo que lo expresé mal. Eh, ¿Cómo lo digo bien? A ver, aquella dicotomía que nos hace atender lo urgente y desatender lo importante. Claro, eso ahí está bien dicho, claro, claro. Una mirada a largo plazo nos va a centrar en lo importante. La mirada de corto plazo se centra en lo urgente, la mirada a largo plazo se centra en lo importante. Lo importante tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con las metas, tiene que ver con los propósitos del servicio. Claro. Y las dimensiones clave de esta expresión son, en primer lugar, el tiempo de planificación. Tiempo de planificación. Ahora, obviamente el tiempo de planificación tiene que ver con cuál es el tiempo, el periodo que como persona, individuo o equipo le dedicamos a la planificación de las actividades para un determinado periodo de tiempo. Si estamos pensando en un periodo de largo plazo, de 6 meses, de un año o más, podemos distinguir en periodos más cortitos, en periodos mensuales, bimensuales, y vamos planificando de manera bimensual o mensual, como ustedes quieran, bimensual. Ahora, lo importante, lo importante y la importancia de la planificación tiene que ver con ir estableciendo pequeñas metas, pequeñas metas, propósitos, objetivos específicos en relación a las metas principales, a los objetivos generales. O no tan solo propósitos o objetivos de corto plazo o objetivos específicos, sino que también cuáles son aquellas acciones, acciones que nos van a permitir llegar al propósito final. Por tanto, nos van a permitir organizarnos de una manera tal que nos van a permitir llegar a cumplir el objetivo final. Por eso es importante el tiempo de planificación. En segundo lugar, y este es como el eslogan del curso, invertir tiempo para ahorrar tiempo. Invertir tiempo para ahorrar tiempo. En la medida que, en la medida que destinamos un tiempo a la planificación, en la medida que invertimos un tiempo a planificar, a organizarnos en este proceso que va a durar 6 meses, un año, un periodo más largo, vamos a poder realizar o organizar un programa de trabajo, un programa de trabajo organizado, un programa de trabajo con actividades, con propósitos, con responsables, con hitos, por ejemplo, de trabajo. Y nosotros decimos que vamos a realizar actividades que van a ser cada vez más complejas, cada una de esas, cada uno de esos avances va a ser importante y se pueden establecer como hitos. Hitos también pueden ser, por ejemplo, los momentos de seguimiento, de chequeo, que los podemos anticipar y podemos decir que en estas reuniones de coordinación, que van a ser quincenales o mensuales, podemos incorporar también un momento para ir chequeando cómo vamos en el cumplimiento de los grandes desafíos.
los propósitos que tenemos que cumplir a 2 años. ¿Cómo vamos en ese propósito? ¿Cómo vamos en ese, en ese camino? Que pueden ser propósitos mucho más grandes, que pueden ser en relación a la incorporación de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevas formas de trabajo, de nuevos procesos, etcétera, y cómo los vamos incorporando, cómo vamos haciendo esos tránsitos. Otro tema muy relevante tiene que ver con la organización y priorización. ¿Cómo nos vamos organizando? Y aquí resulta relevante el cómo vamos también utilizando lo que vimos en el punto anterior, las palabras clave, pues, cómo vamos delegando, cómo vamos asignando, cómo vamos distribuyendo las responsabilidades y a su vez cómo vamos priorizando, cuáles son las actividades que hacemos primero y cuáles que hacemos después. Cuando hacemos la planificación, que tiene que ver con el punto 2 y también con el tiempo uno, que no solamente es asignar el tiempo, sino que también es desarrollar la planificación, eh, y hacemos este listado de actividades y hacemos esta especie como de carta Gantt, que sería como lo ideal, como esta especie de calendarización. También es necesario priorizar. ¿Cómo vamos priorizando? ¿Cómo vamos priorizando? Pero también esta priorización, y algo que se me está ocurriendo en la medida que lo voy leyendo, a esta priorización también le incorporamos, a su vez, luego, no ahora, sino que luego en el proceso, cómo le incorporamos también la variable de flexibilidad. Porque a lo mejor lo que nosotros al principio priorizamos como y lo ordenamos de lo más importante o de lo primero a lo último o de lo más fácil a lo más complejo, vamos viendo que efectivamente en el camino las complejidades van haciéndose distintas y por tanto eh, tenemos que ir modificando algunos elementos en el camino. Lo tenemos que ir haciendo, porque para eso tenemos que tener la posibilidad de conversarlo, la posibilidad de discutirlo, la posibilidad de ir enfrentando eso, esas situaciones. Por otro lado, la planificación desde esta perspectiva nos implica anticipar desafíos. En la medida que estamos bien organizados, en la medida que estamos bien planificados, en la medida que tenemos una buena agenda de trabajo, vamos a poder ser capaz incluso de anticipar los desafíos, enfrentarlas, a enfrentar los emergentes de manera lo más eh, eficiente y efectiva posible, porque vamos a tener tiempo para abordarlo y vamos a tener antecedentes y vamos a tener espacio no tan solo de tiempo, sino que de capacidad para poder abordar esos desafíos y que no se nos vean entrampados nuestros objetivos de largo plazo, nuestros propósitos de largo plazo, sino que esos desafíos van a poder ser abordados de buena manera si son desafíos que van apareciendo en el camino, pero si son desafíos que nos implican hacer una nueva planificación de largo plazo, vamos a tener la capacidad para hacer una reestructuración completa. Imagínense que de aquí al próximo año nos llega una nueva pandemia. Hay que reorganizar y reestructurar todo de nuevo, ¿cierto? Por tanto, ya vamos a tener antecedentes de la experiencia previa, pero también vamos a tener antecedentes con estas nuevas formas de trabajo que estamos implementando y estamos desarrollando. Y lo vamos a abordar de una manera mucho más eficiente y efectiva. Otro tema que no es menor es el punto 5. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de las expectativas? ¿Se acuerdan que recién hablábamos de las instrucciones que tenían que ser claras y las expectativas claras también? Otro tema que no es menor es que los objetivos sean medibles, que sean medibles, que sean cuantificables, que sean cuantificables, que nuestros propósitos
los podamos medir, los podamos cuantificar. ¿Cuántas reuniones, cuántas entrevistas, cuántas causas? Ahí estoy hablando como ustedes, ¿cierto? Así como el Poder Judicial, así como cuántas causas. Eso también es como, ya, pero hacer otro chiste, me estaba pensando en la comida peruana, pero muy temprano. Ya. Eh, Establecimiento de objetivos medibles. ¿Cuántas? Claro, eso. Si vamos a trabajar con respecto a formatos más cualitativos y se nos hace complejo, se nos hace difícil, se nos hace un poquito engorroso lograr objetivos medibles, a lo mejor podemos torcerle en la nariz a ese objetivo cualitativo y podemos decir, lo vamos a evaluar y vamos a medirlo con satisfacción usuaria. Y vamos a decir que aquello que nosotros entregamos con mucha calidad es evaluado en un 70% de manera positiva por nuestros usuarios. Y aplicamos y tenemos todo este tiempo y tenemos formato y tenemos la gente y tenemos la capacidad y tenemos a quien asignar para que elaboren instrumentos de evaluación de satisfacción de los usuarios. Podemos hacer satisfacción de usuario interno, externo, etcétera, etcétera. Bueno, a cada uno acá se le ocurrirá cómo hacer que estos objetivos sean medibles, tanto dentro de lo interno como en lo externo, en los procesos que se hacen en forma interna, en términos de cuál es la secuencia de acciones que se realizan al interior del servicio, como los que se realizan en forma externa, en términos de entregar el servicio a la comunidad. Y por último, el cómo siempre se va asegurando, cómo se va consolidando en cada una de las acciones que vamos desarrollando una alineación con estrategia a largo plazo, con la estrategia a largo plazo. Ojalá cada una de las acciones que nosotros desarrollemos tenga impacto, impacto en los objetivos de largo plazo. ¿Y de qué manera yo me aseguro que el propósito, la meta, el objetivo de largo plazo se vaya a cumplir en definitiva, a pesar de que está ya lejos, como 2 años más? Es desarrollando estrategias de largo plazo. Las estrategias son formas de hacer las cosas, son formas de hacer las cosas. Por ejemplo, como les decía yo, si vamos a trabajar sobre criterios cualitativos, la idea es siempre tener una cartita bajo la manga. ¿Y qué significa una cartita bajo la manga? Es que si los objetivos, si es que lo- las acciones que vamos a medir son cualitativas, la idea es tener siempre algo cuantitativo para levantar ese dato cualitativo, como por ejemplo la encuesta de los usuarios. O si vamos a trabajar sobre temas de satisfacción funcionaria o satisfacción de vía laboral, levantar también indicadores eh, concretos respecto a lo que significa satisfacción de vía laboral al interior del trabajo, dependiendo de la función, dependiendo de los cargos, dependiendo de la responsabilidad, de los tiempos de trabajo, etcétera. Pues ahí uno va, va haciendo mucho más específico cada uno de esas acciones, de esas acciones. ¿Ya? Uy, se me, se me chispoteó, se me chispoteó. ¿Alguien está, de los que están acá en el curso ahora conmigo, alguno tiene el documento, el texto impreso? A ver, voy a dejar de compartir. De los que están ahora en la sala, ¿alguno tiene el texto impreso? El Manuel, el Carlos. Yo lo tengo. Yo ¿Sí? no. ¿Tú puedes leer el último recuadro que aparece al final del punto 3.3? Ya. Carlos, para terminar la clase de hoy día, 3.2. en la página 23, Ah, abajo.
Ya. Esta filosofía destaca la importancia de una planificación meticulosa como una inversión estratégica, reconociendo que el tiempo dedicado a la preparación puede generar rendimientos significativos en términos de eficiencia, calidad del trabajo y consecución de objetivos. Muchas gracias, Carlos. No, claro. Bueno, esas han sido las últimas palabras del módulo 3 que terminamos hoy día. Eh, Nos quedaría solamente la reunión de la próxima semana, pero veo ahí a María José que Sí, nos quiere contar algo. sí. Sí, Ya, es que estuve averiguando y hay dos opciones. ya, Una es que empiecen a hacer el trabajo grupal ahora, avanzar ahora, que tienen comisión de servicio hasta las 4 de la tarde, y la próxima clase empezar a las 9, creo que parte la comisión de servicio, a las 8:30, no me acuerdo muy bien. En el espacio de la mañana hasta que parta la clase, que parte a las 2:30, la última clase, que es el 14, si es que no claro. quieren ocupar sus tiempos personales. Esa es la opción que tenemos, o ya ocupar sus tiempos cuando terminado la última clase. Ahí tendrían que coordinarse entre ustedes. Claro. No sé si tienen ¿Opiniones? alguna otra duda. Una consulta, ¿la definición de los grupos la van a hacer ustedes o la podemos hacer nosotros? El Lo digo profesor, porque en mi caso yo trabajo con Carlos Labarca y nos estaría mucho más fácil Ah, contactarnos y trabajar con ambos. Pero en el tribunal. eh, si lo van a definir ustedes o lo podemos hacer nosotros directamente. yo me imagino que el profesor, no sé si el profesor decidirá si entre ustedes se agrupan o él hará los grupos. Ahí el profesor tiene que definir eso. La- las veces anteriores, los grupos se han eh, organizado al azar. Se han organizado al azar. Yo lo que veo acá es que hay acá, que hay dos personas que son de Copiapó, dos personas que son de Valdivia, una persona que es de Chillán y otra persona que es de Temuco. La persona de Temuco y de Chillán quedarían solitas. Bueno, y lo otro sería que lo hiciéramos en forma individual y así nos organizamos con nuestro propio tiempo. Claro, que sería otra alternativa. Eh, Hagamos una votación, po. Hagamos una votación para que resolvamos al tiro. ¿El trabajo lo hacemos individual o grupal? ¿Quiénes están de acuerdo con hacerlo de manera individual? Manuel, María Teresa, ya, lo hacemos en forma individual. Ya, yo les voy a dejar acá mi correo de nuevo para que me escriban si tienen alguna dificultad. La pauta, la guía del trabajo está en la plataforma. Ahí está. Ya, cualquier pregunta me la hacen por correo. Ya. Eh, sí. Eh, no, no creo que afecte mucho el desarrollo del trabajo final. Yo la próxima semana les voy a compartir un trabajo que tiene que ver con idea de técnicas para el trabajo, la mejor gestión del trabajo individual. Hice un pequeño resumito de algunas técnicas que rescaté de algunos
libros y otros cursos que se han realizado, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana, que les vaya bien con el trabajo, cualquier cosa me escriben. De todas maneras, Disculpe, lo tengo el correo agregado al celular, así que al tiro me va a dar la alerta y voy a estar atento a responder sus preguntas, ¿ya? Nos vemos tengo la una próxima duda, Pablo semana. sí, tiene una pregunta. ¿Pablo? sí, sí. Lo No que lo veo. pasa ¿Dónde es está el que Pablo? Aquí está, al medio. eh, hace un rato estuvieron hablando pero al final no me quedó claro cuál sería la fecha topa para enviar el trabajo, porque usted dijo que el 18 de noviembre tenía que tener las notas subidas, pero no sé si es entonces hasta el 18 de noviembre la fecha tope para enviar el trabajo, o es el otro jueves. Yo tengo esa información. El trabajo se termina la última clase sincrónica y tienen hasta 10 días corridos para enviarlo, para subirlo a la Ya, plataforma. Gracias. Ya, Muchas gracias. no, 10 días corrió, ya, 10 días corridos. ya. Gracias, María José. Ya pues, Ya, nos vemos la próxima semana. ya que estén muy Chao, bien. muchas gracias. Nos Que estén vemos, bien. Chao. Que estén bien, chao. Chao, nos vemos, gracias. chao.